Hola, pueblo de Dios, amigo, amiga, hermano y hermana. Bendiciones una vez más. Te saluda Patrick Arana, aquí transmitiendo en la página de Remanente de Cristo Jesús. Hoy día, sábado 18 de abril del 2020. Bendiciones a las personas que se van a conectar para que puedan escuchar esta palabra. Dios es bueno y grande, grande misericordia. Dios está poniendo un sentir una vez más, depositando una palabra en los sucesos que estamos escuchando, que estamos, digamos, analizando, estamos, digamos, experimentando, viviendo, y todos los días están saliendo nuevas cosas, nuevas situaciones. La palabra de Dios está siendo evidente en los corazones de muchos. Dios está revelando a muchas personas, a muchos siervos y siervas. Amén. Y Dios ha puesto una vez más esta palabra porque me hizo acordar, ya que el día de ayer publiqué un video que lo compartió un señor y me hizo recordar todo lo que Dios ha venido hablando en la página. Amén. Me hizo recordar mucho que sé que no soy el único, digamos, que está hablando. Dios está revelando a muchos siervos y a muchas siervas, y lo que me llama mucho la atención es que realmente les está revelando a las personas que están realmente conectadas, a las personas realmente que están ayunando, a las personas que están orando. Sí, a esas personas Dios les está revelando. Y me quedo muy impactado. Bendiciones a las personas que se van a conectar. Me he quedado muy sorprendido porque, como digo, no soy el único que Dios está revelando y confirma, y de repente pues lo están, digamos, entendiendo en la perspectiva, en el contexto en que las personas viven, pero sin embargo no se escapa de la palabra todo lo que Dios está hablando. No se escapa realmente en lo que Dios está revelando. Amén. Y ahora, amén, vamos a dejar que el Espíritu Santo del Señor Jesús de Nazaret desate esta palabra, porque como te digo, cada palabra que tú vas a escuchar ahora, cada palabra que va a salir de mi boca, cada palabra que el Espíritu Santo, digámoslo así, me va a usar, voy a dejar que el Espíritu Santo me tome. Para eso yo tengo que orar, como siempre, cuando siempre inicio, digamos, este desatar de la palabra, esta información y lo que Dios me pone a sentir. Debemos de siempre orar para que Dios sea hablando y no sea yo. Y también te pido oración para que Dios también te hable a través de esta transmisión. Amén. Tú tienes que en este momento también orar y conectarte. Conectarte, ¿sabes por qué? Porque tenemos que estar en un mismo sentir. Porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos parte de la iglesia. Amén. Somos parte porque somos parte del cuerpo de Cristo. Si es que realmente temes a Dios, crees en Dios y le obedeces. Amén. Entonces vamos a orar para que sea Dios desatando esta palabra, porque ahorita yo oré incluso antes de que yo transmita, yo me pongo a orar. Amén. Y sin embargo lo vuelvo a hacer cuando estoy en transmisión. ¿Para qué? Para que Dios sea tomando mis palabras y para que obviamente no exista espíritu de interrupción, no se caiga internet, y para que cubra esta transmisión el Señor Jesús envía a sus ángeles y que sea tomando el control. Vamos a orar, amén. Dios de la gloria, ahí donde estás, levanta tu mano y cree en esta palabra, cree y dile a Dios: Señor, háblame a través de este vaso, amén. Dile: Señor Jesús, en esta hora te doy las gracias porque sé que tú me vas a hablar, sé que tú vas a desatar una palabra para mi vida. Sé que tú me vas a abrir el entendimiento, sé que tú me vas a dar de tu pan en este momento, porque sé que tu Espíritu Santo va a hablar. Te doy las gracias, Señor Jesucristo. Gracias te doy porque aún tienes misericordia, aún estás extendiendo tu amor, tu misericordia sobre cada minuto, cada día, y cada día tú derramas tu misericordia. Y te doy las gracias porque nos estás preparando, nos estás ayudando, nos estás advirtiendo, amén. Nos estás haciendo comprender cuál es el plan que tienes sobre mi vida, amén. Entonces dile ahí: Señor Jesús, gracias. Gracias porque a Dios le gusta que tú le agradezcas. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por lo que permites que este video llegue a cada hogar, a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga, para que las personas sepan que hay un Dios poderoso que los ama y no quiere que se pierdan, y tienen que estar en este conocimiento. En el nombre de Jesucristo, amén. Bendiciones. Escucha esto: Dios pone esta palabra en mi corazón
Amén. Dios pone esta palabra en mi vida, en este momento, en mi espíritu, para que tú te apercibas, así como dice en el video, está descrito. Amén. La lámpara y el aceite. Escucha esto. Lámpara y aceite. Escucha esto. Así como tú en algún momento leíste este pasaje de la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Escucha esto, mira, yo sé que lo conoces perfectamente, esta parte de la parábola, donde habían 5 vírgenes prudentes que estaban, digamos, preparadas, estaban llenas del aceite, ¿sí? Estaban realmente ungidas, estaban esperando al esposo. Amén. Así dice la parábola cuando se comienza esto digamos, cuando el Señor comenzó pues a hablar acerca justamente de esta parábola. Y justamente pues habían 5 vírgenes insensatas. Ahí dice insensatas, o sea, imprudentes, que no estaban preparadas. Personas que de repente estaban, digamos, no tenían el temor del esposo, ¿sí? No tenían el temor de que realmente venía el esposo en el momento que menos se imaginaban. Así lo dice, ¿sí? Amén. Entonces, cuando llegó el día, escucha esto, cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo, estas 5 vírgenes prudentes se encontraban llenas del aceite. Amén. Estas 5 vírgenes se encontraban, amén, realmente, digamos, ungidas, y sus frascos estaban justamente preparadas para recibir al Señor. Y cuando vino el esposo, pues las otras 5 imprudentes, insensatas, obviamente, desesperadamente, amén, pedían el aceite. ¿A quién? A las vírgenes, digamos, que estaban preparadas. Dame un poco de aceite, dámelo. Como que querían quitarlo, como que querían arrebatar, como que querían arranchar a las que tenían el aceite, digamos, lleno. Y las otras dijeron, no, estos son nuestro aceite, esto es nuestra fragancia, digamos, ve por allá y consigue el aceite tuyo, todavía quizás puedas encontrar, ¿sí? Mira cómo es que las prudentes simplemente se resguardaban, este es mi aceite, es para mí. Y entonces las otras, como no recibían la unción, el aceite que tenían, digamos, las vírgenes prudentes, se fueron desesperadamente a buscar el aceite. O sea, buscar, digamos, y que sean llenos del aceite. Y justamente en ese lapso, escucha esto, en ese lapso que ellas se fueron a buscar el aceite, porque sabían que venía, mira, inclusive sabían muy bien que estaba muy cerca el esposo. Y cuando ya se fueron, en ese momento que comienzan a partir, en ese momento que comienzan a querer buscar el aceite, aparece el esposo. ¿Sí? Aparece el esposo y obviamente, ¿qué pasó? Las vírgenes prudentes, las preparadas, ¡fum!, se las llevó el esposo y las puertas se cerraron para las vírgenes imprudentes. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando ellas llegaron, las imprudentes se quedaron así, ábrenos la puerta, queremos pasar, queremos entrar. Y entonces pues el esposo decía, ya no hay tiempo, ya las puertas están cerradas, ya no se puede hacer nada. Imagínate eso, mira, ya están cerradas las puertas. Wow, bendito su nombre, siento el Espíritu. Sé que ahorita va a desatar Dios esta palabra poderosa. Escucha esto, yo sé que has escuchado esta parábola, pero aquí hay una revelación poderosa de lo que vas a escuchar. ¿Eh? Escucha esto. Y entonces el esposo miraba desde la puerta, digamos, de la puerta a las vírgenes imprudentes, miraba. ¿Cuántas veces les dije que se prepararan? ¿Cuántas veces les dije que sus aceites tenían que estar llenas? Tenían que estar realmente preparadas porque yo les avisé. Les di demasiado tiempo. Amén. Les di, digamos, un tiempo, digamos, planificado, un tiempo, digamos, suficiente, amén, para que tú estés lleno del aceite, para que tú estés preparada como las 5 prudentes. Y las que obviamente las imprudentes, pues las mujeres, las vírgenes insensatas estaban desesperadas, golpeando, unas lloraban, otras se desesperaban, otras comenzaban a cogerse su cabeza, digámoslo así, y comenzaban a enloquecer, y comenzaban quizás en ese momento, mira lo que siento decir, comenzaban quizás en ese momento a echarse la culpa. Tú tienes la culpa porque tú sabías, mira, porque ahora cómo vamos a entrar, ya no podemos entrar porque no tenemos el aceite lleno. No tenemos este aceite lleno. Y se desesperaban y comenzaban a aruñarse, comenzaban a gritar. ¿Te imaginas esa desesperación de no entrar a un lugar donde tenías la oportunidad? Escucha esto, bendiciones a las personas que se están conectando. Entonces, mira,
comparando esto a lo que Dios me permite, sí, a lo que yo estoy escudriñando, gracias a Dios que usó a un señor que compartió un video y que también lo usa, o sea, Dios puede usar a cualquier persona y confirma lo que Dios ha estado hablando, amén. Está confirmando Dios lo que está hablando, como esta servidora, amén, está, digamos, como dice que Dios le revela, amén, le revela. Yo recién primera vez le escucho a esta persona, le revela que hay que prepararse, amén, porque Dios le había revelado en el ayuno, amén, le había revelado que viene un tiempo de apagón mundial. Escucha esto, viene un apagón mundial. Y cuando dijo eso, yo sentí la presencia de Dios fuertemente. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo avisó, porque Dios lo reveló justamente cuando se hablaron de los videos de Nibiru, ¿sí? de que este planeta cometa aquí va a ser, justamente va a alterar, digamos, el campo magnético de la Tierra. Ya lo está alterando, ¿sí? Va a alterar. Cuando se acerque más Nibiru, se va a alterar grandemente y eso va a hacer que el campo magnético de Nibiru genere, como su campo es mucho más fuerte, hará que los campos magnéticos, por ejemplo, de los motores de carro, por ejemplo, de las licuadoras, de las lavadoras, de las computadoras, todo ese campo de los satélites, todos los campos electromagnéticos se van a ¿qué? Se van a caer, van a dejar de funcionar. Y en ese momento justamente pues van a aprovechar las élites globalistas y va a venir este apagón mundial, pueblo de Dios. Y esto es una gran verdad, ¿te das cuenta? Y no solamente, escucha esto, ahora esta información, escucha esto, y acá viene algo muy interesante, porque eso también lo hablé el año pasado, escucha. Esta información no es una información, digámoslo así, de novedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta información fue revelada, fue una profecía, escucha esto, fue algo que Dios reveló ya hace mucho tiempo, ¿sí? A los tres pastorcitos, escucha esto, habían tres niños, ¿sí? Tres niños que se le apareció supuestamente, dizque la Virgen María, ¿sí? Escucha, ahorita te voy a explicar eso. ¿Dónde? En Portugal, de la Virgen de Fátima, ¿sí? ¿Te acuerdas eso de que tiene el Vaticano? ¿Te acuerdas eso? Justamente en esa digamos, revelación, ¿sí? En esa revelación, una de ellas, Lucía, escribe esa carta y pide que esa carta no sea abierta cuando ya sea el tiempo. Y justamente, pues, antiguamente, ¿sí? ¿Qué pasó? Obviamente el catolicismo tenía mucho poder, hasta ahorita lo sigue teniendo en ciertos países. Entonces obviamente pues tomaron esa revelación y lo hicieron suyo. Escucha esto, lo hicieron suyo, hicieron ver que no, que se le había aparecido la Virgen. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? ¿Y tú cómo sabes si realmente era una virgen y no era realmente un ángel de Dios? ¿O realmente era Dios enviando un mensajero? ¿Cómo sabes eso? Entonces la gente cayó simplemente creyéndole a esta institución religiosa que realmente era una aparición de la Virgen. ¿Te das cuenta? Mira lo que yo siento hablar, escucha esto. Entonces no es así como lo pintan. Se apropiaron entonces, no, es que esto es una profecía para la religión católica, y eso es una gran mentira. Esa es una gran mentira porque no se le presentó a la religión católica, se le presentó a tres niños inocentes. Que lo hayan hecho suyo es otra cosa. ¿Te das cuenta? Que se hayan apropiado de esa revelación es otra cosa. Que eso lo hayan tomado como suyo y lo hayan difundido por todo el mundo, eso es otra cosa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hay que analizar bien. Entonces esta revelación es de hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa? En su tiempo, creo que fue en el año 1990, o en el año, sí, 90, 95, ¿qué pasó? Que Juan Pablo II, sí, en una reunión que tuvieron en Alemania, ¿qué pasó? Abrió justamente el tercer secreto de Fátima, así lo llaman, ¿no? Entonces, ahí revelaba dónde supuestamente se veía en Italia, y mucha gente se veía como tsunamis, que obviamente los mares, digamos, eran levantados, mucha gente moría y que en ese momento los aviones caían. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que el campo electromagnético afectaba a los aviones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo conectamos esto? ¿Te das cuenta? Y como te digo, esto no pertenece a ellos, es una revelación que Dios quiso usar a tres niños. Habrá sido un mensajero de Dios y esto ha sido cierto y se va a cumplir, escucha esto, y obviamente esta revelación no solamente lo reveló a estos tres niños, Dios ha revelado a muchos servidores, a muchos hermanos. Que esas personas no sean reconocidas es otra cosa, que esas personas no sean públicas es otra cosa. Por ejemplo, tú me escuchas a mí, yo no soy tan reconocido, no soy reconocido, no soy, digamos, un eminente pastor, no soy un eminente servidor, ¿te das cuenta? Pero estás escuchando a lo que Dios me permite, y Dios de seguro les puede revelar a la persona más humilde, más común,
Amén. Dios les puede revelar a la persona más común, más humilde, cosas y grandes maravillas. Y si Él quiere, lo habla. Si no quiere, no lo habla. ¿Sabes por qué? Porque depende de uno si es que tú quieres obedecer a Dios. Y de seguro Dios te ha mostrado a ti sueños. De seguro Dios te ha estado manifestando revelaciones. Pero ¿qué pasa? Tú no crees, tú dudas y de repente tú no quieres soltar esa información. O te da pena hablar en público o te sientes intimidado y por eso que no hablas. ¿Te das cuenta? Pero Dios nos manda en su palabra que tenemos que hablar las cosas que Dios nos revela. Claro, siempre y cuando sean de Dios y siempre y cuando seas dirigido por el Espíritu Santo. No vas a hablar cosas que no son de Dios, obviamente. Amén. Hay que justamente por eso entrar en un arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para que no hablemos cosas que son del mal o estemos hablando en nuestra carne. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces justamente viene este apagón, lo que esta servidora está revelando y confirmando lo que va a suceder. Y entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué tiene que ver esto con las vírgenes prudentes, con las vírgenes sensatas? Tiene mucho que ver, pueblo de Dios. Y acá viene la otra parte, escucha, Santo Dios de Israel. Justamente estas vírgenes que estaban, mira, ¿qué significa ser llena del aceite, pueblo de Dios? ¿Qué significa, mira, qué significa tener el aceite? Significa que tú tienes una lámpara. Justamente estas mujeres estaban encendidas con una lámpara de luz. O sea, no solamente el hecho, mira, tienes que entender de dos puntos de vista, físico y espiritual. Ellas estaban con una lámpara, estaban, digamos, justamente alumbrando, y las otras estaban con la lámpara suave. O sea, no había, digamos, tanta luz en el ambiente, ¿te das cuenta? Si lo quieres ver físicamente. ¿Y qué significa también? Que las que tienen, digamos, el aceite lleno, que obviamente, pues, al tener el aceite lleno, sus lámparas están muy encendidas. Espiritualmente hablando, están llenos del poder de Dios, están llenos del Espíritu Santo, están con la gracia, están preparadas para irse con el esposo, ¿te das cuenta? Y entonces cuando venga justamente este planeta cometa, cuando se acerque este planeta cometa, ¿qué va a pasar, pueblo de Dios? Mira, escucha, mira, van a pasar tres posibilidades de situaciones y es muy probable que ocurran eventos simultáneos a esas tres posibilidades. Como te había dicho, el enemigo se puede adelantar y si se adelanta a los hechos, ¿qué va a hacer, pueblo de Dios? ¿Qué va a hacer? Va a mandar a todos los gobiernos ocultos, amén, va a hacer de que justamente se corten digamos, las centrales hidroeléctricas de muchas naciones. ¿Por qué? Porque va a haber una orden de las tinieblas. Escucha esto. ¿Por qué? Porque van a decir, escucha esto, porque justamente cuando se van acercando estas naves gigantes nodrizas con mutaciones y principados y potestades, amén, entonces van a mandar justamente a apagar todas estas centrales. ¿Para qué? Para que la gente no se comunique, para que la gente no se informe, para que la gente no sepa que, por ejemplo, tú estás viendo una nave muy grande y tú quieres comunicarlo a otra nación, no vas a poder hacerlo porque no vas a tener luz. ¿Te das cuenta? Eso es una opción en la cual se va, digamos, a adelantar el enemigo. La otra opción va a ser justamente por el instrumento que Dios va a usar a Nibiru, como te vuelvo repito, el campo que va a afectar a la tierra, y ese campo va a ser obviamente que ya no solamente va a ser centrales hidroeléctricas, esto va a ser obviamente de turbinas de motores. ¿Sí? ¿Tú has visto cómo es el rollo electromagnético, ¿sí?, de una pieza? Por ejemplo, si tú, digamos, alguna vez has desarmado una licuadora, te vas a dar cuenta que tiene una turbina, ¿sí?, tipo, digamos, dorada, ¿sí? Y ese rollo justamente digamos, es electromagnético. Con eso justamente gira, con eso justamente, digamos, comienza a licuar. Esas máquinas, esa turbina, no solamente se encuentra en el licuador, se encuentra en los aviones. Eso se va, digamos, se va a caer, eso va a dejar de funcionar. Los carros, la mayoría de los carros, sean eléctricos, sean a gas, sea de petróleo, todos esos carros justamente tienen componentes electromagnéticos, por Dios. Y eso justamente cuando se acerque Nibiru, también en este punto de vista, también se van a caer. Ay, hermano, ¿y qué más puede pasar? Ya, imagínate que de repente, y aquellos que tengan, por ejemplo, radios a pila, o de repente aquellos que tengan lámparas encendidas, lo más común y lo más probable, escucha esto, bendiciones, lo más probable que ocurra en ese momento es que justamente las lámparas que estén con querosene, las lámparas que estén con algún combustible o una vela, eso va a ser, digamos, va a ser lo que va a prevalecer, y muy difícilmente lo que prevalezca van a ser los aparatos electrónicos, por Dios. ¿Por qué? Porque justamente los aparatos electrónicos son tecnologías, escucha esto, son tecnologías metidas, insertadas desde muchos siglos atrás, justamente ¿por quién? Por el maligno, por Dios. Amén. O sea, hermano, nos trata de decir que estas tecnologías eléctricas y todas esas cosas de los circuitos son realmente tecnologías que vienen del mal. Digámoslo así, que
como te dije ayer, el diablo usa los elementos que Dios creó, pero Dios no creó, digamos, tecnologías así como tú lo ves actualmente. ¿Por qué? Porque recuerda, porque han habido pruebas, han habido hallazgos, donde en Egipto, escucha esto, donde en Egipto se han encontrado componentes eléctricos. ¿Sabías eso, pueblo de Dios? Hay componentes eléctricos antiguos donde se ve, incluso las pirámides de Egipto, amén, las pirámides de Egipto son justamente generadores de alta cantidad de energía y son una fuente electromagnética y de alta frecuencia, pueblo de Dios. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? Y esos tienen una función muy grande para justamente en estos tiempos. ¿Ah? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Y por qué eso no está escrito en la Biblia? Escucha esto, porque es una revelación que hace poco también Dios me lo reveló. Amén. De todas las pirámides que van a, digamos, de lo que las pirámides que existen en muchas naciones, amén, en muchas, digamos, en muchos lugares, eso tiene un misterio muy grande, pueblo de Dios. Y si Dios me permite, lo voy a especificar más claramente, pero antes que me desenfoque, quiero seguir con el tema de la lámpara y del aceite. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres prudentes, obviamente materialmente y físicamente, compraron sus velas, compraron sus mechas, compraron justamente, digamos, el querosén, estaban preparadas, tenían el conocimiento. Esas mujeres tenían el conocimiento de ¿qué? Tenían el conocimiento de las cosas que estaban pasando en el mundo. Amén. ¿Cómo tú puedes comprender, cómo vas a entender el Apocalipsis si es que tú no lees la palabra del Apocalipsis? Si es que de repente tú no estás informado de lo que está pasando en Arabia Saudita, de lo que está pasando en Australia o de lo que está pasando en Italia. ¿Cómo tú piensas entender? ¿Cómo tú piensas englobar? Amén. ¿Cómo tú piensas esquematizar? ¿Cómo tú piensas, digamos, armar el rompecabezas? Porque, escucha esto, bendiciones, porque también Dios me permitió hablar esto hace tiempo. Para que tú puedas comprender, el Apocalipsis es una pieza general. Y tú necesitas conocer lo que está pasando, hermano, pero yo no quiero saber nada de desastres. Pues lamentablemente el Apocalipsis así son juicios. Y tiene que ver con desastres, tiene que ver con juicios. ¿Cómo vas a poder comprender el Apocalipsis si no entiendes lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Te das cuenta? No es que yo no quiero saber nada de eso, tengo miedo. Esa es otra cosa. Tienes miedo porque quizás no estás preparado. ¿Por qué no estás lleno del aceite? Porque no estás teniendo el conocimiento de Dios. Hermano, ¿cómo es eso de que yo ver desastres conocimiento de Dios? Es parte del proceso para poder comprender el conocimiento de Dios. Amén. Es parte justamente de prepararse. Como te decía hace días también, ¿cómo tú piensas hablarle? Escucha esto, bendiciones. ¿Cómo piensas tú hablarle a una persona digamos, de ovnis? ¿O piensas hablar de que esos son demonios si tú no tienes el conocimiento acerca de eso? Sería inventar algo que tú no estás preparado. Pero es necesario hablar a esas personas que están metidos en la ufología, que realmente estas entidades, estos ovnis, que son platillos voladores no identificados, son justamente mutaciones, son demonios que se están materializando. Amén. Es necesario hablarles de esa forma porque piensan que son seres que van a venir a ayudar a la humanidad, son seres que van a venir a darnos la mayor tecnología para que el ser humano tenga la mejor confort, digamos, el mejor confort, para que el ser humano se traslade a una mejor vida, una mejor evolución. ¿Cómo te pintan, no? Una mejor, digamos, inteligencia de la humanidad, a otro nivel, a otro estado psicológico, a otro estado, digamos, de la psique humana. Amén. Mira cómo te pinta el ser humano y cómo te hacen creer, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios es bien clara. Cristo viene santo. Cristo viene justamente a impedir todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque eso no fue el plan que Dios creó para el mundo. Eso no fue el plan que Dios creó para el ser humano. Eso no ha sido el plan, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Porque cuando el hombre intenta, porque antiguamente ha pasado así, cuando el hombre intenta, digamos, impulsado por el mal, amén, intenta llegar. Así como cuando intentaron, digamos, cuando Nimrod comenzó a desafiar que podía, digamos, llegar a las alturas y desafiar al Dios. Cuando Dios vio eso, no, pobres humanos, decía el Señor Jesucristo, pobres humanos. Y descendió Dios y justamente ahí fue, ¿qué pasó? De la Torre de Babel, ¿te acuerdas? Los confundió en lenguas para que no construyan más. Cuando el ser humano intenta llegar a una escala de sentirse como un semidios o un Dios, justamente ahí viene Dios y ¡plum! Destruye todo eso porque eso no ha sido el plan para el ser humano. ¿Te das cuenta? Así va a pasar. Como ya muchos científicos, como ya muchos, digamos, personas que le creen más a la ciencia en este tiempo, amén, ya se están sintiendo como superhombres, superhumanos, ya se están sintiendo que pueden alcanzar, digamos, grandes potenciales de llegar a la velocidad de la luz, a otros mundos, que tienen la capacidad y que simplemente evitan todo lo que es Dios, pone a Dios en un lugar aparte. Justamente por eso Dios desciende,
para sus juicios, para reorganizar todo esto y para que justamente se cumpla su palabra que vamos a vivir con Él 1000 años, vamos a reinar con Él 1000 años. Por eso es que vienen estos juicios. Y en este proceso, si tú te vas a comportar como las vírgenes insensatas en el último minuto, mira, escucha esto, bendiciones, amén, porque ya Dios también había revelado esto, pero voy a hablar en respeto a lo que la sierva habló el día de ayer, amén, o lo que yo escuché el día de ayer, ¿sí? Dice que después de esto, después de esta situación, viene, digamos, como un tiempo de refrigerio, escucha esto, como un tiempo de bonanza, como un tiempo donde supuestamente va a parecer algo normal. Incluso ahorita he estado viendo un video que en Estados Unidos están ya haciendo manifestaciones para no parar la economía. ¿Te das cuenta lo que justamente el Espíritu Santo habló ayer y justamente ahora estoy confirmando que están comenzando a darse las sediciones, ¿ves? Ya están inconformes, que necesitan salir, necesitan producir, porque necesitan vivir, necesitan mover economía. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? La gente ya va a estar desesperada, la gente ya va a estar, digamos, aprisionada, ya no quieren estar encarcelados, ¿te das cuenta? Entonces, quizás, escucha esto, muchos gobiernos comiencen a desatar, digamos, que salga la gente, sí, pero ya no va a ser lo mismo, ¿sabes por qué? Porque muchas, digamos, organizaciones, como por ejemplo nuestras congregaciones, por ejemplo acá en Colombia, no les va a permitir, amén, no les va a permitir que se abran estos templos, por Dios. No van a permitir, por ejemplo, la gente que se reúnen en los estadios, o la gente que se reúnen en los clubs o en las discotecas, no les van a permitir. ¿Te das cuenta? Esto va a ser parcialmente. Y según la alcaldesa de acá de Bogotá, por ejemplo, en Colombia, pronosticó, o sea, habló de que más o menos este tema del coronavirus dura más o menos entre 1 año y medio. ¿Te das cuenta? Y sabemos que la alcaldesa de acá de Bogotá está para el lado del homosexual, desapoya la parte, digamos, del LGTB. Es tremendo, ¿no? Tremendo cómo ha movido el enemigo sus piezas, ¿te das cuenta? Cómo hay elementos en el poder para distorsionar, para encarcelar, para que la iglesia no se junte, para que la iglesia no podamos reunirnos, ¿te das cuenta? Entonces esto no va a ser lo mismo, pueblo de Dios. Para algunos les va a parecer que va a estar... digamos, hemos vuelto a la normalidad y se van a descuidar. Se van a descuidar y al momento que se descuiden, pueblo de Dios, al momento que ellos comiencen, digamos, a creer que sigamos la vida normal, allí, en ese tiempo de gracia, que muy probable suceda, amén, porque así habló esta sierva y siento que muy probable sea así. Entonces, ¿por qué Dios va a dar este tiempo de gracia? ¿Para qué? Para que muchos realmente se preparen. ¿En qué, hermano? ¿En qué nos tenemos que preparar? Amén. Hace mucho tiempo también Dios me permitió y hablábamos cómo es que Dios trabajaba, cómo es que Dios trabaja, hermano. El punto era aquí entender cómo Dios trabajó en la antigüedad, cómo Dios movió, digamos, sus piezas cuando trató de sacar, o sea, no de que trató, perdón, cuando sacó al pueblo, digamos, a su pueblo, a Israel, sacó de Egipto. Cómo Dios usó a un hombre, usó a Moisés para sacar, y cómo Dios se comportaba, cómo Dios le determinaba, cómo Dios le decía qué es lo que tenía que decirle a Moisés, justamente hablando, digamos, a su hermano Aarón, qué era el paso a seguir. Y ahí veíamos el comportamiento de Dios, también vimos el comportamiento de Dios, cómo Dios comenzó, digamos, a determinar juicio para Sodoma y Gomorra, y donde se encontraba justamente Lot, que tenía que ser salvo y que justamente Sodoma y Gomorra tenía que ser destruida y solamente Lot y su familia podían alcanzar la misericordia de Dios y justamente fueron avisados. ¿Por quién? Fueron avisados por 2 ángeles que Dios permitió. ¿Para qué? Para que no acarrearan el juicio. Entonces, miren, bendiciones, wow, escucha. Justamente, mira lo que me dice el Espíritu, justamente cuando estos 2 ángeles se acercan allá a Sodoma, amén, se acercan a esta ciudad, pueblo de Dios, justamente ese tiempo, ese era el tiempo, digamos, de la gracia, o sea, el tiempo de la bonificación. Compara ese momento. O sea, ¿qué ya había en Sodoma, pueblo de Dios? Ya estaba el coronavirus, ya estaba toda la gente perdida. Pero ese espacio de tiempo que solamente duró un día, escucha, 1 o 2 días, depende más o menos, no recuerdo esa parte, duró breve momento porque al día siguiente sal le decía, salga porque vamos a destruir la ciudad. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, algo así va a pasar, pueblo de Dios. Algo así va a pasar. Mucha gente va a pensar que es normal y todo eso. Que estamos parcialmente, porque mucha gente va a tener temor todavía de congregarse
congregarse a las iglesias. Mucha gente todavía va a tener temor a qué, a salir y estar, digamos, cerca a la gente. ¿Por qué? Porque ya todos tienen ese chip metido en la cabeza, por Dios. Ya todos tienen esa idea, ¿te das cuenta? Ya todos se sienten inseguros. Ya no vas a ver a la persona, a tu vecino o la persona que está comprando al costado de la tienda, ya no lo vas a ver igual. Y vas a comenzar a dudar, ¿sabes por qué? Porque ya tienes mucha información en tu cabecita, ya estás lleno de eso. Pero las personas, escucha esto, pero las personas que estamos como las vírgenes prudentes, que estamos llenas del poder de Dios, estamos simplemente intactas, estamos intachables, estamos, digamos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, o digamos impidiendo a que, digamos, las voces, escucha esto, las voces que llegan a nuestros oídos, amén, las voces de voces contrarias a lo que está escrito en la palabra, justamente las vírgenes prudentes, digamos, tapan sus oídos para no escuchar esas voces. O sea, ¿de quiénes están tapando sus oídos, hermano? Esas vírgenes prudentes, las que están llenas de aceite, están tapando de las vírgenes insensatas. Están tapando de aquellas que están desesperadas. Y eso es lo que va a pasar, por Dios. Entonces, como viene este tiempo de bonificación, ¿qué pasa? Mucha gente va a estar, digamos, entrando a ser gente prudente, gente como las vírgenes insensatas, pero otras gentes todavía se van a comportar como las vírgenes insensatas, pueblo de Dios. Amén. Mucha gente todavía se va a comportar como las vírgenes insensatas, no escuchando incluso este video, no escuchando lo que Dios está revelando en sus siervas, no arrepintiéndose, poniendo todavía su corazón duro, hablando en su carne, amén, hablando todavía bajo su forma de criterio, cuando nunca en su vida o muy difícilmente se ponen de rodillas a orar a Dios para que Dios mismo les revele. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, están orando a Dios de rodillas, se están arrodillando antes de que se duerman? Se están realmente arrodillando y se están levantando temprano y están diciendo gracias, Señor, gracias por la misericordia. ¿Cuántos de ustedes están haciendo esto? ¿Cuántos de ustedes están entrando en esta cobertura de ser una virgen prudente? ¿Cuántos de ustedes van a comenzar, digámoslo así, antes de que levanten quizás parcialmente en muchas naciones, parcialmente, no definitivamente, este tema de la pandemia? ¿Cuántos de ustedes van a comenzar a ponerse pilas para comprar las cosas necesarias para que cuando vengan lo que se viene, pueblo de Dios? Escucha esto. Porque esto del coronavirus simplemente es un bocado, es una apertura a los principios de dolores. Amén. Esto es simplemente una advertencia mundial, porque esta pandemia ha sido mundial. Amén. ¿Esto cuándo se ha visto mundialmente? Solamente de los eventos que se han visto mundialmente ha sido de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, que ha afectado, incluso a otros países quizás no afectaron directamente al ver muertes, como por ejemplo los países de Latinoamérica, no afectaron tanto la Segunda Guerra Mundial, pero que haya muerto gente que salieron del ejército a servir a las naciones, digamos, de la primera potencia para poder hacer la guerra mundial allá en Europa, eso sí ha pasado y han muerto, pero que se han afectado a los países latinos directamente como desastres y destrucciones, no ha sido así. En cambio, esta pandemia realmente ha estado afectando a muchas naciones y aún siguen muriendo la gente, por Dios. Aún siguen muriendo la gente sin Jesucristo. Y obviamente, ¿quiénes son esas personas? Ha sido, digamos, como un viento, como un flash, ha venido ese viento, ha venido ese espíritu de muerte, flash, y se ha llevado, digamos, mucha gente todavía. Y se seguirá llevando otra cantidad de gente, pueblo de Dios. Y por ahí están diciendo que viene otra oleada de esta pandemia, ¿te das cuenta? Y la gente seguirá informándose, la gente seguirá, digamos, escuchando los medios televisivos, la gente seguirá poniendo su confianza en muchos centros de televisión, de medio de comunicación, pero ¿cuántas personas van a poner su confianza en leer la palabra y confiar más en Dios y entender y saber lo que Dios va a hacer? ¿Cuántas personas se van a arrodillar? ¿Cuántas personas le van a clamar a Dios? ¿Cuántas personas van a estar clamándole, quebrantándose con lágrimas? Escucha esto, mira, wow, bendito su nombre. ¿Cuántas personas van a derramar lágrimas? Vea, santo Dios de Israel. ¿Sabes por qué estaban llenas? Mira esta revelación. Escucha esto. Santo Dios de Israel. Mira, siento el Espíritu. ¿Sabes por qué estaban llenas el aceite de estas vírgenes prudentes? Mira esta revelación que me da. Mira lo que me dice el Espíritu. ¿Sabes por qué estaban llenas? Porque justamente estas vírgenes, con las lágrimas, escucha esto, con sus lágrimas se convirtieron en aceite. ¡Wow! Bendición. ¡Wow! Sus lágrimas, cada lágrima, dice el Espíritu, que caía de sus mejillas, cada lágrima,
justamente llegaban a ese recipiente y cuando llegaban al recipiente, estas se convertían como aceite. Porque cada lágrima, escucha esto, cada lágrima que salía, amén, de estas vírgenes prudentes, estas lágrimas, santo Dios Israel, estas lágrimas tienen una apertura, tienen un significado, pueblo de Dios, tienen, digamos, una conexión. Mientras más lágrimas derrames, wow, mientras más lágrima te quebrantes, mientras realmente estés conectado de rodilla con Dios, mientras tú le estés clamando a Dios, wow, mira, escucha esto, mira lo que dice el Espíritu. Las lágrimas que caigan sobre tus mejillas y vayan al recipiente, estas lágrimas serán mucho más finas, serán de mayor pureza, porque tú sabes muy bien que los aceites, si tú vas al lado físico, el aceite hay de diferente pureza, ¿cierto? ¡Wow! ¿Hay de diferente pureza o no hay de diferente pureza? Así es. Y cada lágrima en cada virgen prudente justamente va a ser, digamos, de diferente grado de pureza. Y cada, mira, wow, escucha esto. Mira esto, pueblo de Dios, mira lo que Dios está revelando. Y esa pureza en ese recipiente, amén, esa pureza que va destilando, dependiendo del clamor, escucha esto, dependiendo de tu oración, dependiendo, dice el Espíritu Santo, dependiendo cuánto es tu fe, cuánto es tu convicción, justamente. Santo, se me viene esta revelación. Escucha esto, pueblo de Dios, santo, Dios Israel. Cuando ya termines, cuando yo venga, dice el Señor, y tú seas llevado delante de mi presencia. Mira esta revelación, pueblo de Dios. Yo no lo sé esto está viniendo directamente del Espíritu Santo. Cuando estés tú delante de mi presencia, dice el Espíritu Santo, y justamente cuando entres, cuando yo haya llegado, que soy el esposo, wow, justamente yo te diré, abre esa lámpara, abre ese recipiente de aceite. Santo Dios, ¿sabe lo que va a pasar, pueblo de Dios, cuando sea abierto? Escucha esto. ¿Sabe lo que va a pasar cuando sea abierto esta esencia de aceite? Cuando ya haya venido el esposo, pueblo de Dios. Santo, bendito su nombre. Mira, esto no ha sido escuchado, pueblo de Dios. Al menos siento que no ha sido escuchado. Escucha, cuando justamente se abra este recipiente, este aroma que sale es justamente lo que enciende. Necesita el Espíritu Santo de Dios para que encienda. O sea, el aceite, esa esencia es justamente, digamos, tus lágrimas. Y el Espíritu Santo es el fuego de Dios. Y entonces el fuego prende al aceite, a esas lágrimas, ¿para qué? Para que sirvan a la transformación de tu alma. Santo, poderoso Dios. Escucha esto. O sea, hermano, quiere decir que cuando venga el tiempo del arrebatamiento, las lágrimas mías que han sido, digamos, como aceite de pureza, esas servirán para que yo me pueda ir con Jesucristo y que Jesucristo me transforme a mí mi alma, claro. Así Dios está revelando. O sea, wow, hermano, mira lo que estoy escuchando. O sea, quiere decir que esas lágrimas de clamor, esas lágrimas de oración, ese aceite puro es justamente, digamos, el combustible del Espíritu Santo para que yo pueda ser transformado. Porque, escucha esto, porque si tú no tienes el aceite dentro del recipiente, ¿cómo puede ser posible entonces que tú seas transformado? ¿Cómo el Espíritu Santo va a trabajar en tu cuerpo para que seas transformado? No se va a poder, pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber suficiente aceite. No va a haber suficiente aceite para que tú seas arrebatado, para que tú seas transformado. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta? Por eso, wow, poderosa revelación. Escucha, por eso es necesario que tus lágrimas, que tu quebrantamiento sean de un aceite de alta calidad. Al mismo tiempo y físicamente, amén, que tú te prepares a este tiempo de bonificación que viene, para que cuando vengan las hambrunas mayores, para que cuando venga este apagón a nivel mundial, para que cuando vengan estos terremotos, para que cuando tú ves cómo se enciende en las noches estos truenos de fuego, cuando tú escuches en la noticia que están erupcionando grandes volcanes y volcanes submarinos, cuando tú veas todo eso, amén, santo Dios Israel, cuando tú veas esto, entonces no entres en esta desesperación como las vírgenes imprudentes. No entres en esta tensión. Vas a tener un almacenamiento y eso te va a dar a ti una gran ventaja de poder, ¿qué? De poder ayunar, de poder orar. Porque ¿qué vas a hacer tú si no tienes apagón, si no tienes luz, si no tienes computadora? ¿Qué vas a hacer tú si de repente se te acaba la comida? ¿Qué vas a hacer tú si, digamos,
Si ya no vas a poder hacer nada y van a estar todos los militares y las policías cerrando y persiguiendo a mucha gente, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a ir a comprar una comida cuando se escasee y la economía comienza a colapsar mundialmente? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, entonces tú vas a estar preparado porque vas a tener almacenado algo, ¿cierto? Alguna comidita, digamos, unas latas de atún que pueden durar, digamos, 3 años, 4 años, ¿cierto? Tú vas a tener, por ejemplo, una panela ahí almacenada. Tú vas a tener, por ejemplo, escucha esto, vas a tener, por ejemplo, una radio, digamos, de panel solar, amén. Vas a tener por ahí, digamos, no sé, un instrumento que sea solar. Es recomendable que tú compres algo que tiene que ver con paneles solares hasta donde Dios permita. Amén. Es necesario que tú hagas eso. Vas a tener, por ejemplo, agüita ahí almacenada de todas esas bebidas que siempre te comprabas cuando ibas a la tienda o cuando ibas a comprar a la tienda, digamos, una gaseosa o ibas a comprar algún tipo de agua. Todos esos recipientes te van a servir. Te van a servir que tú almacenes aguas porque las aguas se van a contaminar. ¿Sabes por qué se va? Aparte de la gran, digamos, estrella que caiga el ajenjo, que es justamente el gran asteroide. Aparte de eso, las aguas mucho más antes se van a contaminar. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo que se van a contaminar? Sí, claro, ¿sabes por qué? Por las constantes erupciones volcánicas en la corteza que afecta obviamente. ¿Qué pasa, hermano? Que justamente cuando erupcionan los volcanes, ¿qué está pasando? Por eso creo que en México el día de ayer en una laguna se comienzan a transformar, se tiñen de rojo, se tiñen digamos, de rosado, comienzan a tener cierto color, digamos, los ríos. ¿Sabes por qué? Porque debajo de la tierra el magma está saliendo, están contaminándose con los elementos del hierro, los elementos metálicos, por Dios, están contaminando los ríos. ¿Y tú cómo vas a tomar esas aguas si está contaminado con mercurio? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que esos volcanes justamente van a contaminar las lagunas, las represas, ¿sí? Las centrales, digamos, de donde sale el agua, van a ser contaminadas mucho más antes de cuando venga Nibiru, por Dios, mucho más antes cuando caiga digamos, este asteroide, el ajenjo, por Dios. En ciertos países, en ciertas naciones se va a contaminar y no vas a poder beber esa agua. Amén. Entonces mucha gente va a decir, muchas empresas van a cancelar, simplemente necesitamos que vengan de otra ciudad, vengan los camiones cisternas, que vengan ayuda del gobierno, van a pedir ayuda del gobierno porque no van a tener agua, por lo de Dios. Y no solamente eso, escucha esto, wow, no solamente, sino que también al mismo tiempo súmale lo que viene, las grandes sequías por el gran calor que va a venir, pues, de Dios. Qué cosa tan dura, ¿no? Qué cosa tan dura lo que se aproxima, pueblo de Dios. Hermano, entonces también tengo que comprarme bloqueadores. Cómprate bloqueadores. Ahí tiene almacenado. Si es que en tu ciudad donde tú estás te afecta muy fuertemente el sol, pero obviamente confiando en el Señor. Mucha gente puede tener fe en que no nos va a pasar nada, no nos va a pasar nada, pero están temblando por dentro. Cuando uno, escucha esto, justamente para que salga el pueblo de Israel, escucha, para que salgan el pueblo de Israel y fue Dios enviando a Moisés. El pueblo de Israel le creyó las palabras de Moisés y el pueblo de Israel tuvo fe, pero había que hacer algo para que esa fe tuvieran y para que pudieran salir. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que caminar, tenían que movilizarse. O sea que, hermano, la fe tiene que ir justamente con la acción, sí, porque la fe sin obras es muertas. O sea que tú tienes fe, nada me va a pasar, pero sí, pero muévete para que obviamente tu fe sea efectiva. Muévete para que justamente tu fe sea, digamos, activa, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿estás escuchando esto? Dios está confirmando, Dios está hablando a través de sus siervos, de sus siervas. Dios está mostrando que tú tienes que aprender a ser una virgen prudente, no una virgen insensata, porque tú sabes lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con esas personas que no hayan escuchado esto, lo que Dios está hablando? Pues van a sufrir, se van a desesperar, se van a agarrar el cabello, van a querer robar, escucha esto, van a querer robar a las vírgenes prudentes su aceite, pero a las vírgenes prudentes no les va a dar, ¿sabes por qué? Porque les ha costado lágrimas, les ha costado oración, les ha costado el ayuno. Y así te dice el Espíritu Santo, el Señor Jesús. Eso es intransferible, Santo Dios Israel. Mira, que en otro tiempo, wow, Santo Dios Israel, que en otro tiempo que tú hayas estado en tu congregación, que se haya manifestado la presencia de Dios y se sentía la unción del pastor, del servidor, que se haya sentido que ese era prestadito esa unción, pero ahora las cosas van a cambiar porque la unción no se va a prestar. La unción va a ser personal, pueblo de Dios. La unción de cada virgen prudente va a ser personal. Así que si tú quieres comportarte como una virgen imprudente y vas a querer tocar la unción de la otra persona, difícilmente eso va a pasar. ¿Sabes por qué, pueblo de Dios?
En el último instante, hablo del arrebatamiento, en el último instante del arrebatamiento, ahí no vas a poder. Pero es muy probable que en el proceso de los prejuicios, de todas estas situaciones que vengan, es muy probable que tú escuches palabras hasta en ese punto de la misericordia de Dios, pero después, pueblo de Dios, va a ser intransferible. Va a ser intransferible el aceite porque va a ser personal, va a ser realmente único. ¿Por qué? Porque justamente ese aceite es el que te va a transformar cuando se encienda el Espíritu Santo. Escucha esto, hermano, exactamente descríbeme cómo va a pasar justamente cuando venga Dios. Cuando venga Dios con su Espíritu Santo, Él lo que va a hacer simplemente va a hablar una palabra para que su Espíritu llegue a Él. ¡Ah, santo! Su Espíritu tiene que volver a Jesucristo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo, hermano? Está en su pueblo, está en la iglesia, en todos los sellados. Y Dios va a decir simplemente una orden, va a dar una palabra para que su Espíritu vuelva. Y cuando Dios dé esa palabra, dé esa orden, entonces el Espíritu Santo se convierte en una llama que consume, pueblo de Dios. Es como una luz que va a encender todo el mundo. Incluso va a llegar hasta las confinidades del universo, pueblo de Dios. Esta luz poderosa. ¡Wow, hermano! ¡Qué cosas tan grandes! Y esto va a ser a nivel espiritual. A tal punto que lo espiritual, como Dios ha revelado, se va a hacer tan poderoso porque siempre lo que es espiritual es mayor que la parte material, que la parte física, por Dios. Por eso cuando venga el Señor, Él da la palabra y da la orden de que su espíritu se enciende como una llama de fuego, como un poder. Y entonces el aceite que tú tienes, eso transformará y transformará tu alma, transformará este cuerpo físico, los que hayamos quedado. Incluso los que estén muertos van a despertar y van a ser transformados. ¿Por qué? Porque ese aceite de esas personas cristianas que murieron, esos están guardaditos ahí, están justamente al lado durmiendo con ellos, para que cuando aparezca el Señor, justamente el Espíritu Santo también encienda, encienda ese aceite de los muertos que van a resucitar en Cristo Jesús, pueblo de Dios. Tremenda revelación. Escucha lo que Dios está hablando. Espíritu Santo. Escucha. ¿Será que tú entonces serás una virgen insensata? ¿Será que serás una virgen prudente? ¿O seguirás creyendo que nada va a pasar todavía, pueblo de Dios? Dios ha revelado y sigue hablando a sus siervos y a sus siervas que esta es la última generación. Él viene por segunda vez. Hay muchos todavía que están dudando. Hay muchos todavía que son incrédulos. Y se está cumpliendo como jamás en la historia la profecía de Joel que se habló en los Hechos. Muchos escuchan pesadamente, muchos ven pesadamente, muchos oyen pesadamente. ¿Sabes por qué, pueblo de Dios? Porque todavía no quieren creerlo, no quieren entrar en esta obediencia. ¿Y sabes por qué dudan, pueblo de Dios? Por falta de conocimiento de la palabra y sobre todo por falta de conocer a Dios, cómo es Dios, quién es Dios, cómo trabaja Dios. Piensa mucha gente del mundo que Dios no es real. Dios, lo siento acá en mi corazón, está a mi lado. Y Dios está a tu lado, sí, como si, a pesar que de repente no lo conoces todavía, como dice, Dios está en cada persona. Dios está a tu lado, está mirando a cada corazón. En este momento está mirando tu corazón. ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Qué decides? O te conviertes en una virgen prudente o te conviertes en una virgen insensata. O de repente eres una persona cristiana, pero no estás encendido, no estás quebrantándote, no estás orando, no estás clamando, no estás conociéndole a Dios, no estás leyendo su palabra, no te está llenando de su presencia. Entonces serás como una virgen insensata. ¿Por qué? Porque no te preparaste. Estás poniendo en duda y piensas que todavía no vas a pasar nada porque Dios nos ama y tiene misericordia en nosotros. Sí, Dios tiene misericordia de la humanidad. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ese es el otro lado. Cuando Dios se enoja, escucha esto, cuando Dios se enoja, hasta el mismo infierno tiembla. Todos tiemblan, pueblo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía bien claro, teme a aquel que tiene el poder de lanzar tu alma al infierno. No temas a aquel que mata el cuerpo. No temas a aquel que te va a matar tu cuerpo, porque Satanás puede matar el cuerpo, ¿sí? No le temas a él. Teme, dice el Espíritu, a aquel que mata el alma, aquel que tiene la autoridad, tiene el poder de justamente lanzar tu cuerpo espiritual, tu alma al infierno. A ese temer. ¿Y quién es él? El Señor Jesús de Nazaret. A él debemos de temerle. Santo Dios de Israel. A él es el que tenemos que temerle. Al diablo no tienes por qué temerle, porque el diablo no merece ni siquiera temerle. Lo que sí el diablo hace es justamente meter miedo. Amén.
Eso es lo que hace el diablo, amén. Pero nosotros, los cristianos, entendemos un temor, no miedo. Temor es muy diferente al miedo. Y lo que estoy hablando ahorita, lo que Dios me permite es simplemente el temer a Dios lo que va a hacer. El temer a Dios lo que está a punto de desatar, porque recuerda que Dios reveló que los sellos ya van a ser desatados. Recuerda que Dios reveló que ya el libro de Daniel se va a materializar de la última semana de Daniel. Recuerda que Dios está siguiendo mostrando sus señales en muchas partes, en muchas formas. En el cielo, en el mar, en todo lo que te puedas imaginar, Dios está mostrando, amén, toda esta evidencia para que nosotros no tengamos excusas, para que nosotros realmente estemos, digamos, con esa seguridad. Tú tienes que aprender, tienes que llegar al nivel de estar seguro que realmente te vas a ir con Cristo. Porque si tú no estás sintiendo eso, escucha esto, wow. Si tú no estás sintiendo que te vas a ir con Cristo, yo que tú me preocupo, yo que tú me preparo, yo que tú le doy más tiempo a Dios, yo que tú me conecto, yo que tú comienzo a llorar, hermano, yo no puedo llorar, es muy duro mi corazón. Hay mucha gente que se resiste a llorar, ojo con eso, hay mucha gente que no quiere llorar porque los hombres les están viendo, porque los hombres, ay, qué pena, qué vergüenza, el hombre me está mirando. No, pueblo de Dios, porque tú estás quebrantándote para Dios. Amén. Tú te estás quebrantando para Él. O sea, tú tienes que poner tu mirada en Jesucristo. Porque si tú no lloras, si tú no te quebrantas, la lámpara de tu aceite, ¿cómo entonces vas a hacer que el Espíritu Santo lo encienda, pueblo de Dios? ¿Cómo vas a hacer para que te puedas ir con el esposo? Es necesario llenar tu lámpara. Es necesario llenar ese recipiente para poder irnos con Jesucristo. ¿Cómo, pueblo de Dios? A nivel espiritual es eso, y a nivel físico es necesario que te prepares para que cuando venga la hambruna, obviamente no estés, amén, como la gente que simplemente desechó la verdad cuando venían los juicios en Noé. Cuando se burlaban y seguían comiendo, seguían bailando, seguían happy, seguían disfrutando. Pero cuando llegó el tiempo, ¿qué pasó? ¿Se cerraron qué? Se cerraron las puertas del arca. Lo mismo, mira. Y justamente cuando llega este tiempo de esta generación, se cierran las puertas de las bodas del Cordero. Se cierran las puertas del castillo. Se cierran las puertas de la misericordia. Se cierran las puertas de la gracia. Se cierran las puertas del perdón. Se cierran las puertas, wow, de esta última oportunidad que Cristo te da. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Se van a cerrar. Se van a cerrar. ¿Será que tú quieres ser una virgen prudente o quieres ser una virgen insensata? Eso tú lo decides. Ni tu papá, ni tu mamá, ni servidor, ni pastor, ni profeta, ni nadie es el que te va a dar esta oportunidad de alcanzar salvación, sino Jesucristo es el que te la va a dar. Dependiendo de cuán prudente seas y te prepares. Hermano, eso significa que yo tengo que almacenar gran cantidad de comida. Lo que tú tienes que hacer es primero arrepentirte, entrar en oración y pedirle a Dios dirección para que Él te indique qué tienes que hacer. Porque yo te puedo estar diciendo esto y mucha gente me está interpretando mal porque están pensando en la carne. Amén. No. Tú tienes que primero, a lo que el Espíritu está desatando esto, tú tienes que primero arrodillarte. Tú tienes que primero pedirle confirmación a Dios. Tú tienes que primero quebrantarte para que Dios suelte las instrucciones en tu casa, en tu familia, en ti, y tú puedas hacer para que seas guiado por el Espíritu Santo a toda verdad. Eso es lo que tienes que hacer. Amén. Eso, porque recuerda que hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas en estos tiempos, hay muchos servidores que de repente también sin saberlo están siendo guiados por diferentes entidades influenciados. Por eso, pero Dios está hablando. Dios está hablando y tú tienes que primero conocer a Dios para poder comprender este proceso. Si tú no conoces a Dios, no vas a entender, no se te va a abrir el entendimiento por más que te esfuerces, por más que intentes dar la explicación, por más que tú puedas poner comentarios ahí, esto es así, porque tú lo has escuchado por YouTube, porque tú lo has visto por ahí en una página. No, tú tienes que aprender a comunicarte con Dios directo porque Él es el esposo y Él es el que te va a guiar. Amén. Bendiciones a todas las personas que se han conectado. Amén. Dios me permite hablar esto. Viene tiempo de apagón, sí. Viene tiempo de escasez, sí. Viene tiempo de hambruna, sí. Vienen grandes terremotos, sí. Todo en su tiempo. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes cuál es lo interesante de estar lleno del aceite?
de estar lleno de esa unción, que el Espíritu Santo te avisa. El Espíritu Santo te pone ese sentir que está cerca el tiempo. Eso es una gran ventaja en los cristianos que están en el Espíritu Santo. Amén. Pero si no tienes el Espíritu Santo, yo que tú me preocupo primero más por eso. ¿Sabes por qué? Porque ser lleno del Espíritu Santo, realmente puedo yo ser guiado. Pero eso tampoco, escucha esto, wow, eso tampoco a ti, digámoslo así, garantiza tu salvación, ¿eh? Escucha esto, porque recuerda que estas vírgenes insensatas tenían el Espíritu Santo, estaban como, su unción estaba tan poquita, pero se quedaron y cerraron las puertas, y las otras sí estaban llenos. Cuando yo digo que tienen el Espíritu Santo, tienen que estar completitos, tienen que estar, digamos, con ese aceite, tienen que haber dado frutos, amén, tienen que estar preparados en muchas áreas, ¿sí? Porque Dios viene justamente a rescatar a gente preparada, a gente que realmente ha estado conectado con Dios todos los días de su vida. En cada minuto, si estás trabajando, pensando en Dios y orando en ese momento. Si estás cocinando, orando en Dios en todo momento. Mucha gente piensa que hay que orar cuando uno se acuesta. No, pueblo de Dios, como dice la Biblia, se ora en todo tiempo. Hermano, eso no significa ser religioso. No, pueblo de Dios, la Biblia manda orar en todo tiempo y fuera de tiempo. Tienes que estar orando en todo momento, porque eso es como un punto válido para digamos, para las cosas que se acercan. Mientras tú ores a cada momento, en cada tiempo, Señor, claro, tú puedes conversar normal y todo eso, pero dentro de ti, Señor, gracias, Señor, guíame. Tienes que estar en esa conexión. Mira hasta dónde tienes que llegar, ¿ah? Y yo te pregunto ahorita, si después de que escuches este video, pasan los días, ¿te acordarás de este video lo que Dios está permitiendo hablar? ¿Vas a comenzar a hacer eso? ¿Prefieres tú sentarte en tu computadora y seguir viendo Netflix o viendo YouTube? ¿En qué momento vas a comenzar a orar en tu mente? ¿En qué momento cuando estés cocinando o de repente cuando estés chateando en el WhatsApp o cuando estés ahí en el Facebook? ¿En qué momento? ¿Vas a estar orando? ¿Vas a estar escuchando música cristiana pero vas a estar orando? ¿Vas a estar orando? ¿Vas a poner un poco de tu tiempo? ¿Cuánto tiempo tú te pones en prestar la atención a los medios de comunicación y no oras? ¿Estás orando en ese momento cuando ves esas noticias? Yo te pregunto, mira hacia dónde tienes que llegar en el nivel que Dios te pide, ¿eh? Escucha esto, Dios va a arrebatar a un pueblo santo, a un pueblo quebrantado, escucha esto, a un pueblo sufrido. Escucha esto, a un pueblo que realmente tiene dolor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, porque como Cristo fue crucificado y padeció, así también nosotros tenemos que padecer con Jesucristo para que juntamente con Él seamos glorificados. Escucha esto, para que juntamente tenemos que padecer la iglesia. Cristiano que no padece, preocúpate, ¿eh? Preocúpate, hay que padecer porque somos de la descendencia de Jesucristo, somos parte de Él, tenemos que padecer, hermano, pero si yo estoy con Dios, no tengo que pasar nada. ¿Quién te ha dicho eso, pueblo de Dios? Reprende sus espíritus. Tienes que ser pasado y pulido por prueba, por fuego. Tienes que realmente estar preparado para poder partir con Cristo. Tienes que ser guerrera y guerrero. Esa es la verdad. Tienes que ser, santo, tienes que ser como un guerrero, como una guerrera. No, es que yo no quiero pasar, qué miedo. No, pueblo de Dios, lo que se viene es cosa muy dura y solamente los guerreros y las guerreras se van con Cristo. Amén. Solamente aquellos inocentes. Lo que sí sé que va a pasar en los niños, por ejemplo, tenemos que ser incluso como los niños. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo es eso, hermano? Porque Cristo lo dijo bien claro. Escucha esto. Wow. Escucha esto, pueblo de Dios. Cristo, no estoy regañando, esto está soltando el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Hay que persona está escribiendo y no entiende esto. Porque esto es algo que el Espíritu Santo, escucha esto lo que dijo Cristo. Cristo dijo, hay que ser como un niño, porque dice que el reino de los cielos son justamente de los niños. Nuestro pensamiento tiene que ser, digamos, inocente de la maldad. Escucha esto, tenemos que ser astutos, escucha esto, astutos mansos como la oveja y astutos como la serpiente. ¿En qué sentido eso, hermano? O sea, tenemos que alcanzar esa conciencia, amén, de ser puros y justamente tener ese amor, esa mansedumbre. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener inocencia en la maldad, porque los niños, tú sabes que muchos niños cuando están comenzando a crecer son inocentes en el pecado. ¿Te das cuenta hasta dónde tenemos que llegar? Y justamente estas personas, los que lleguemos a este entendimiento, son los que vamos a ir con Cristo en el arrebatamiento. Te falta mucho. Si
tú estás escuchando esto y si no lo quieres escuchar, si lo quieres desechar, si no tomas estos consejos, eso ya depende de ti. Amén. Solamente suelto lo que Dios me permite hablar. Solamente suelto lo que Dios está hablando en su espíritu. Amén. Porque sabemos que en las redes sociales hay cualquier cantidad de gente de toda clase, de toda cultura, de toda forma de pensar. Gente criticona, gente que te va a maldecir, gente que te va a contradecir. Allá ellos. Allá ellos. Entonces ellos van a ser las vírgenes insensatas, imprudentes, las que no recibieron consejo. Amén. Como dice un dicho, guerra avisada no mata gente. Guerra avisada no mata gente. Dios dice, lo que yo estoy hablando, muchos, amén, muchos lo están desechando. Lo que yo estoy advirtiendo, muchos están resistiendo a creerlo. Lo que yo estoy mostrando, muchos están endureciendo su corazón. Amén. ¿Sabes por qué? Porque también se cumple una parte de la palabra donde dice, y el corazón de muchos se enfriará, obviamente por haberse multiplicado la maldad. Y la maldad se ha multiplicado y el corazón de muchos está duro. Y ahí fácilmente el diablo puede trabajar en corazones que están duros. Fácilmente ahí el diablo, yo tengo mucha gente que está justamente endurecida su corazón. ¿Y qué mal le pone el diablo en su corazón a esa gente que está dura? Les pone simplemente espíritus de burla. ¿Qué les pone? Les pone simplemente espíritus de incredulidad. ¿Qué mal les pone? Les pone simplemente espíritus de blasfemia. ¿Te das cuenta? ¿Qué más les pone? Les pone espíritu de error. Porque el tener un corazón duro, amén, condiciona para que el diablo haga su trabajo más fácilmente. ¿Te das cuenta? O sea, preocúpate si tú tienes un corazón duro. Pregúntate, ¿cuánto es mi corazón sensible ante Dios? ¿Cómo está mi corazón? ¿Será que yo tengo un corazón duro? ¿Será que yo tengo un corazón predispuesto a Dios? No se trata que tú critiques al que está hablando. No se trata que tú hables a tu hermano. No se trata que tú lo juzgues. Se trata, y tienes que entender, que tienes que aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Y tienes que primero, obviamente, tratar que Dios trate contigo. Preocúpate más por ti que por la otra persona. Amén. En ese sentido espiritual, obviamente, tenemos que preocuparnos, tenemos que hacer los mandamientos de Dios, a ayudar a nuestros prójimos. Tenemos que cumplir los mandamientos. Yo estoy hablando de a nivel espiritual. A nivel del comportamiento espiritual. Amén. Eso es lo que tú tienes que hacer, amigo, hermano. Preocúpate si tu corazón está sensible o no está sensible. Si realmente eres prudente o no eres prudente en este tiempo. ¿Te vas a preparar o no te vas a preparar? Está en ti. Depende de ti. ¿Lo tomas o lo desechas? Pero ya Dios está revelando, Dios está avisando, Dios te está dando este conocimiento que Dios me permite. ¿Tú crees que yo voy a estar perdiendo mi tiempo hablando estas cosas? No, o sea, sería demasiado, digamos, fuera de sí. Pero ¿sabes por qué yo lo hago? Porque yo obedezco al Señor Jesús de Nazaret. Porque yo quiero agradarle a Él. Porque yo quiero que su palabra que Él está desatando a nivel espiritual sea oída para muchos hermanos y hermanas. Para que muchos alcancen la misericordia, para que muchos alcancen la gracia, para que muchos alcancen la salvación. Para eso tenemos que soltar, pero para poder llegar a esto tenemos que realmente estar conectados con Jesucristo, porque no podemos soltar cosas si es que simplemente queremos agradar a los hombres. No se trata de agradar a los hombres. Tenemos que agradar a Jesucristo y hacer lo que Él nos pide. Escucha esto, es muy difícil en estos tiempos. Yo no te digo que es imposible, pero en estos tiempos está siendo muy agudo que mucha gente realmente sea sensible como Dios quiere que uno sea. Si el mundo se ha aumentado la maldad, si el mundo no está siendo agradable para Dios, por eso vienen los juicios. ¿Por qué vienen los juicios? Porque ya el mundo no es agradable para Dios. ¿Te das cuenta? No a todos, obviamente, porque hay un remanente que Dios va a rescatar. Estamos hablando de manera general. El mundo ya está en una situación que Dios no agrada y por eso, como Dios conocía, justamente está determinado los juicios para estos tiempos. ¿Te das cuenta? Entonces ya hay mucha gente que todavía tiene que estar encendido. Entonces Dios interviene sacudiendo la tierra, sacudiendo con estas situaciones que se aproximan. ¿Para qué? Para que a muchos todavía les duela y se puedan quebrantar. Porque como no quieres tú entrar en este quebrantamiento por tu propia voluntad, entonces vienen estos terremotos para que te duele y para que llores. Para que llores y para que te quebrantes
y para que pongas tu mirada en el cielo y le clames a Dios y pidiendo misericordia. Eso te va a tocar. Así que si tú quieres experimentar eso, pues bienaventurado seas si tú experimentas eso. Si tú quieres llegar ahí, eso ya depende de ti. Pero yo le clamo a Dios para que Dios me guarde y no estar sufriendo como estos tiempos que se acercan. ¿Por qué? Porque Dios es grande y cuidará, porque la Biblia dice que Dios guardará al justo, lo cubrirá, lo sacará, lo pondrá aparte, y la destrucción vendrá para quienes, para los impíos, para las vírgenes insensatas también que se queden. ¡Wow! Bendiciones a las personas. Dios te bendiga. Que sea el Señor Jesús bendiciéndote. Comparte este video. Si Dios me permite, estaré en una próxima oportunidad. Amén. La gloria sea para el Señor Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Que tengas muy buenas noches.